Hola, bienvenido a esta mini formación rápida express de Excel. Intentaré en muy poco tiempo enseñarte lo más usado quizá a nivel de tablas de cálculo. En principio esto es la hoja principal de Excel donde podemos empezar a trabajar. Mucha gente lo usa como un editor de texto ya que tiene aquí formatos de texto, tipo de letras, tamaño de la letra, aunque no es realmente su función. Por ejemplo, vamos a intentar hacer ejemplos prácticos. Aquí, por ejemplo, si queréis podemos mirar de hacer una agenda, ¿vale? Haremos, por ejemplo, agenda, vendríamos abajo y ponemos aquí nombre. En la siguiente podemos poner, por ejemplo, apellidos, o apellido ponemos uno y teléfono. ¿Vale? Lo que os comento, mucha gente lo usa a nivel de procesador de textos porque tiene estas opciones, aunque no lo veo lo más adecuado. Podemos editar, subrayado, no hay ningún problema. Tenemos la opción de destacar los fondos, el tipo de letra con el color que deseemos, no hay ningún problema. Pero a nivel de trabajo, Excel es una herramienta muy potente que da para mucho más. Como comento, aquí tenemos, si queremos centrar a la dejar sangrado a la izquierda, centrado en medio, o sea, lo que tendríamos en un procesador de textos tipo Word. Pero ahora nos vamos a centrar, por ejemplo, en lo que es Excel como tabla de cálculo y sus fórmulas. Empezando, por ejemplo, cumplimentando un poco una tabla base para empezar a trabajar a partir de ello, podemos aquí generar varios nombres y empezar con una práctica. Ahora, por ejemplo, estoy rellenando aquí para ver los resultados. ¿Vale? Cogemos unos cuantos nombres al azar, podríamos llegar a repetir alguno si nos conviene. Y aquí ponemos apellidos, por ejemplo, pues López, García, Martínez, Gonzalo, Marías, Fernando y bueno, García otra vez, por ejemplo. Teléfonos aquí podemos poner al azar también, sin ningún problema. Ahora mismo es una prueba con los 4 números al azar nos valen. Entonces aquí, vale, vamos a completarlo. Aquí tenemos una pequeña tabla que nos puede servir para los ejercicios. Añadiremos una, en este caso, edad. Vale, nos mantiene el formato. En el caso de que no lo mantuviera y lo quisiéramos, podemos seleccionar el formato, pincel, y si lo ponemos aquí, ahora ya horario, por ejemplo, ya nos saldría en el formato. Vale, una pequeña curiosidad que se usa bastante también, pues la podemos poner aquí edades al azar. Perfecto. Con esto ahora podemos empezar a trabajar. Para hacerlo un poco más limpio podemos seleccionar las numeraciones, las centramos, podemos, por ejemplo, todo esto ponerlo en cuadros para tenerlo mejor. Vale, entonces también podríamos aquí hacer una suma de las edades, en este caso no tiene ningún sentido, pero dándole a las fórmulas, aquí si desplegamos estarían todas, pero en este caso vamos a hacer la primera que es el autosuma. Nos está cogiendo todo este rango, las edades, como vemos aquí si seleccionamos, vemos que coge desde la D05 hasta la D12 y nos suma todo lo que hay dentro. Entonces, para hacer fórmulas básicas, siempre podemos acudir al valor de las fórmulas, aquí hay más funciones para ir añadiendo, pero también las podemos hacer manuales, son muy lógicas, siempre hay que empezarla con un igual y por ejemplo hacemos, para saber la media de las edades, pues el total de las edades dividido, en este caso pues tenemos 3, 4, 5, 6, 7 usuarios, pues dividimos entre 7 y aquí nos está diciendo que entre todos serían una media de edad de 39,42. Queda feo presentar esto con tantos decimales, por lo tanto podemos acceder aquí donde veis el símbolo y pum, vamos quitando hasta los decimales que nos convenga o si queremos hacer sin decimales lo marcaremos así. Entonces aquí podrías añadir pues media edad. ¿Vale? Luego lo que comentamos, aunque no sea un procesador de texto, siempre pues le podemos dar un formato que nos convenga. Por ejemplo, podemos poner enmarcado. El fondo lo podemos poner en rojo y la letra en
azul, que se vea, por ejemplo, que no sé muy bien, pero bueno, sería buscar la combinación que nos gustara. Esta sería una parte importante de Excel. Entonces, ¿qué más nos serviría hacer Excel? Por ejemplo, podemos hacer búsquedas. En este caso, podemos coger los nombres, botón derecho, copiar. Aquí lo tenemos, o control C. Abrimos una hoja nueva y pegamos. Si ahora nos interesa, por ejemplo, aquí insertamos una línea, botón derecho, insertar, y queremos saber aquí la edad. Para no ir alternando entre las hojas, es muy fácil aquí usar una fórmula. En este caso tenemos, por ejemplo, el igual, buscar V. Estas fórmulas, aunque yo las escriba aquí, las podéis ver aquí y tenéis el tutorial de exactamente qué hay que coger en cada momento. Entonces haremos un buscar V de este nombre, haremos punto y coma para diferenciar y nos iríamos a la hoja donde lo queremos buscar. En este caso sería la hoja 1. Seleccionaríamos, por ejemplo, el rango de columnas. En este caso podemos coger, si queremos, todas para luego ir ampliando. Y una vez marcada, otra vez punto y coma, seleccionamos la columna que queremos que nos marque. En este caso queremos saber la edad. Entonces sería la columna 1, 2, 3, la 4. Ponemos el 4, punto y coma, y le decimos que si el valor no es idéntico, falso. Significa que nos dará el valor exacto si lo encuentra. Si pusiéramos verdadero, siempre buscaría aproximaciones. En este caso, sin tener que ir alternando páginas, ahora mismo arrastramos, con doble clic aquí o control C y arrastramos control V, que sería pegar. Son las dos opciones posibles. Vale, ahora si queremos ir un poco más allá, lo que podemos hacer es, queremos saber qué personas tienen menos de 30 años. Pues podemos decir, nos interesa saber quién es menor de 30 años, entonces ponemos el valor en C1 y le decimos, igual para iniciar una fórmula, 45 es menor que 30, pero para que esto tenga un funcionamiento correcto, tendríamos que hacer F4. Si os fijáis, ha aparecido el símbolo del dólar intercalado. ¿Por qué es esto? Porque ahora mismo me dice que 45 no es inferior de 30. Por lo tanto, sería en el caso de una entrevista de trabajo que buscamos gente menor de 30, quedarían descartados. El verdadero es el que sería inferior a 30. Por lo tanto, tendríamos aquí dos aspirantes, por ejemplo. ¿Por qué hemos puesto el dólar? Muy sencillo. Si no lo hubiéramos puesto, en lugar de coger el valor de C1, aquí lo cogería, pero aquí nos estaría cogiendo el valor anterior. Os enseño un ejemplo. Borramos todo esto. Ups. Vale. Vale. Entonces, si cogemos aquí y le decimos ¿es 45 inferior a 30? Y entramos y le damos a intro, nos dice que falso, correcto. Pero al arrastrar, ¿qué hace? En todo momento nos dice, hace la comparativa B3, que es donde estamos ahora, es inferior a C2. ¿Veis? No está cogiendo el valor de 30 que le hemos dicho, siempre coge el C2, que es el anterior, el C3, que es el anterior. Por esto es muy importante siempre poner en la fórmula F4, que es el bloqueo, para que siempre vaya a buscar este dato. Ahora doble clic en la esquina y arrastra la fórmula a todo. Vale, este sería otro ejemplo muy importante a tener en cuenta. Vale, entonces, si nos interesara hacer un gráfico, no hay ningún problema. Seleccionaríamos entonces los datos que nos interesaría, ¿vale? En este caso, quizá lo cogeríamos con la cabecera para que quede más representativo y nos iríamos a insertar. En este caso nos interesa, por ejemplo, aquí tengo varias opciones, gráfico de barras, gráfico de puntos, ¿vale? A mí me gusta usar, a ver si lo vemos por aquí, gráfico de columnas, no, estaba buscando este, el gráfico en 3D, ¿vale? De forma de quesito. Aquí tenemos ya la fórmula. Vale, aquí ¿qué nos dice? Como cualquier gráfico, cada nombre le asigna un color en el gráfico y cada
Bueno, claro, el teléfono aquí no lo puede poner, pero sí que nos estaré poniendo el rango de edad. Lo que podemos hacer es botón derecho y aquí podemos agregar etiquetas. Nos está diciendo, usa en este caso en vez de teléfono, imaginaos que esto yo que pudiera ser un valor que nos interesara más. Podemos poner, por ejemplo, los minutos que han trabajado ese mes. Pues entonces aquí nos estaría representando el gráfico donde veríamos que en este caso el usuario David López es el que ha trabajado más minutos. En este caso cambiaríamos, en vez de teléfono serían minutos. No hay problema, simplemente era para enseñaros cómo se haría un gráfico. Vale. ¿Qué más tenemos? Aparte de ver la opción de los duplicados, que hemos visto en inicio, formato condicional y los duplicados, tenemos una opción muy importante que a veces se puede usar más, y es la de quitarlos. ¿Vale? En este caso tenemos que ir a pestaña de datos, seleccionamos la columna que queremos y le daremos aquí a la opción, si os fijáis, tenéis el quitar duplicados. Cuando le damos, seleccionamos aquí solo la columna A, pero si hubiéramos seleccionado todas, le damos quitar duplicados y dice, vale, ¿de dónde? En este caso nosotros queremos la columna A. Veis que aquí Javier lo tenemos duplicado, pues en este caso, columna A, quitar duplicados, aceptar. Si os fijáis, 4 valores duplicados encontrados y quitados 9, ¿vale? Aquí ya nos ha quitado todo el duplicado que tenemos, en este caso Javier. Vale, entonces, ¿qué más cosas podemos usar? Una tabla dinámica. Para hacer la tabla dinámica, en principio cogeríamos todos los datos para crearla. Haremos un insertar, tabla. En este caso, la tabla nos selecciona, si os fijáis aquí en cursiva está marcando todo lo que cogeremos y aceptamos. Nos creará una tabla dinámica. El nombre de la tabla le decimos tabla, perdón, no he puesto dinámica, por tanto hacemos un control Z. Vale, insertar, tablas dinámicas. Perfecto. Aquí tenemos un pequeño manual donde ya nos está diciendo qué campos vamos a seleccionar. Los de origen. Se selecciona todo como os comentaba y aceptamos. Perfecto. Aquí tenemos una tabla dinámica. Ahora se trata de montarla como queramos. Aquí tenemos los campos de la tabla inicial y dónde los podemos poner. Ya veis que según donde los coloquemos irá cambiando. Filas. Tenemos aquí todos los nombres. Vamos a ver los minutos. Aquí nos aparecen. El apellido de cada usuario. En este caso aparece así, pero pensad que si cambiamos, ¿veis? Tenemos distintas formas de trabajarlas. Aquí, por ejemplo, nos ligaría el usuario David, que tiene apellido López, con estos minutos. Según pongamos los datos, nos personalizará la tabla de una manera o de otra. Esto ya va según lo que tengamos que trabajar. Esto sería la tabla dinámica. Para hacer búsquedas, entonces, también tendríamos el filtro. Es una herramienta muy básica, pero muy usada. ¿Vale? Que sería datos filtro. En este caso nos ha generado unos desplegables. Si os fijáis, aquí podríamos ver que hemos visto todos los usuarios que tengan 23 años. Aceptamos automáticamente. Nos ha dejado aquí solo el usuario de 23 años. ¿Que queremos seleccionar varios? Pues 23 y 45. No hay problema, los ponemos. Veis que el gráfico se adapta realmente a lo que tenemos en ese momento. Vale, este sería otro ejemplo de los filtros. A nivel de tabla de cálculo podemos, como siempre hay, insertar campos nuevos. En este caso ha sido botón derecho, insertar, y aquí pues escribimos un nuevo usuario. Por ejemplo, ponemos Rubén Márquez. Y minutos hablados, pues les cambiamos y la da, perfecto. Aquí tenemos esto que hemos insertado. ¿Que nos interesa dejarlo todo con medidas? ¿Cambiar, modificar la celda? No hay problema. Botón derecho y aquí tenemos formato de celdas. ¿Qué podemos hacer con el formato de celdas? Desde ajustar el texto al tamaño de la celda, unificarlas. Por ejemplo, si unificamos celdas, vamos a ver. Queremos unificar estos dos. Botón derecho, formato de celdas y le decimos combinar celdas. En este caso, en lugar de ser
¿vale? Nos ha unificado. El problema es que hemos perdido parte de ella. Entonces, nos hemos equivocado, podemos hacer un control Z y volvemos a lo que teníamos, al valor anterior. Tamaños. También podemos hacer aquí en formato de celdas. No, el tamaño desde aquí no nos permite, disculpad. Podríamos hacerlo de dos maneras, o manualmente, o también podemos seleccionar y aquí en ancho de columna decirle el tamaño que queremos la celda. Por ejemplo, en este caso sería, podemos decirle que la queremos de 45. Y automáticamente vemos cómo nos ha agrandado la celda, el espacio. Vale, ¿qué más tenemos que pueda ser interesante? Los minutos. En lugar de hacer minutos, quisiéramos que fueran porcentajes, pues lo aumentado lo tenemos aquí y lo cambiamos, nos hace el formato porcentajes. Vale, entonces también tenemos fórmulas como son el condicional, que sería el si. Decimos si, por ejemplo, la edad es superior a 50, ¿vale? Perdón, 50. Bueno, 50. Le decimos sí. Vale, en este caso hemos hecho una forma condicional que dice que si este valor es igual a 50, en este caso como no es, dice falso. En el momento en que sí que lo es, como le hemos dicho que sí, pues nos pone el sí. Podemos poner en lugar de sí 56, podemos poner en vez de sí la palabra que nos interese, mayor, por ejemplo. Entonces, vale, nos diría que es mayor. En esta misma fórmula podemos hacer control C, control V, copiar y pegar y lo arrastramos. ¿Vale? En el caso de que ahora queramos coger esto y copiarlo en otro sitio, lo más correcto sería hacer el copiar. El problema es que muchas veces si hacemos un pegar normal y corriente, ¿veis? Ya nos está cambiando el valor. ¿Por qué? Porque está haciendo unas comparativas que no son reales. Está diciendo, si A19, ¿vale? A19, aquí no tenemos nada, con lo cual este valor ya no es el mismo. ¿Cómo tenemos que pegar esto? Muy sencillo. Botón derecho, perdón, volvemos a seleccionar, copiar, botón derecho, pegado especial, 1, 2, 3. Y entonces sí que lo ha aplicado aquí, el copiar y el pegar sin ninguna fórmula, sino solo los datos. Estos datos ya no arrastran ninguna fórmula, por lo tanto estaría ya fijo. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando se hacen tablas de cálculo muy extensas, hay veces que las fórmulas ocupan muchísimo. Por lo tanto, en esos casos, si el fichero ya está acabado y no necesitamos nada más, podemos hacer la opción de copiar y pegado especial. Ya está. Ya no hay ninguna fórmula, por lo tanto, a la hora de guardar el archivo ocuparía muchísimo menos. Vale, entonces, también lo he comentado antes, es como un Word, podemos insertar imágenes, ya sean que tengamos en el ordenador, en el dispositivo, y podemos insertarla, que ahora no es el caso, ya que nos estamos centrando más en el apartado de cálculos. También tendríamos a poner fotos de fondo, tamaños de la hoja. También podríamos ver, si hubiera que imprimirlo, haciendo control P o archivo imprimir, podríamos ver diferentes opciones. Por ejemplo, normalmente los Excel no suelen caber en una hoja en vertical, por lo tanto podríamos ponerla en horizontal, que suelen coger mejor espacio, y aún así vemos que no cabe. Tenemos distintas opciones de modificar esto. O a través de los márgenes, que vemos aquí distintos márgenes, o podemos hacerlo manualmente. Aquí abajo a la derecha le damos y se nos abre para hacerlo manualmente, pero como veis, por ejemplo, el gráfico aquí no nos cabe. ¿Qué se puede hacer para imprimirlo todo en una sola hoja? Propiedades de impresora, y aquí depende del caso, nos da la opción de ajustar a una página, pero en este caso no lo da, con lo cual tenemos que ir a configurar página, y aquí, esto está siempre aquí, ajustar a una de una. Por lo tanto, por mucho que añadamos, siempre lo imprimimos en una sola página. Como podéis ver, se ajusta todo. El problema es que cuando es mucho espacio el que ocupa, nos queda muy comprimido y seguramente no será leíble lo que imprimamos.
El tema de fórmulas, lo que hemos comentado, tenemos aquí el desplegable para poder usarlas, aunque yo os recomiendo siempre que podáis ir aprendiéndolas, ya que ganaréis muchísimo tiempo. En este caso, si quisiéramos ver, por ejemplo, más funciones, pues aquí tenemos promedio, contar, la suma, todas las fórmulas que necesitéis están ordenadas. Si lo ponemos en todas, saldrán todas. Por ejemplo, aquí había el buscar v que os comentaba y hemos hecho antes. A ver, buscamos aquí, buscar v. Vale, buscar v es en vertical, en columnas. Si usamos el buscar h sería en horizontal. Vale, pues entonces aplicaremos la fórmula y lo que os comentaba, valor buscado. En este caso diríamos, pues el valor buscado es el nombre. Y aquí nos dice, ¿dónde lo quieres buscar? Entonces marcaríamos lo que queremos buscar. Luego nos diría, indicador de columnas. Le marcaríamos. Es exactamente lo mismo que hemos hecho, pero guiado paso a paso. Vale, entonces, si quisiéramos importar muchas veces, cuando un archivo Excel es demasiado grande, puede ser que nos lo manden en un archivo de texto, bloc de notas, un TXT. Simplemente vendríamos desde documento de texto o CSV, que sería el delimitado por comas, cargaríamos en este caso el archivo que tuviéramos. Ahora mismo aquí no tengo ninguno, pero lo cargaríamos y aparecería ya en formato Excel separado, con sus respectivas columnas y líneas o filas. Vale, entonces, así a grosso modo lo habremos visto todo. Solo faltaría hacer algunos ejercicios de práctica para ir viendo realmente cómo funciona. De todas formas, os animo a que vayáis probando y cualquier duda, pues nada, podéis contactarme y vamos viéndolo sin ningún problema. ¿Vale? Muchas gracias.